Arratsaldeon, eskerrik asko, tortarren, txiki batu hartu, zaretu, asko estimentu horako erantzune egotien. Pixkat, ez izan, bizko retorri da asuntua, edo pixkat ez, batbateko konbokatero zehat izen da, Peter Reportman etorri da, eta oporretako horretan eskaini esku dokumental hau eskaintzie, eta aprobetxo egin dugu, ezta? Ordune, hain proiektako dokumentala, baina horretik, gero pixka bat tertulizerako bitxak dirako, ezta? Aprobetxa, ze berak asko daki, todo bueno, lo que digo todo. Estoy de acuerdo con lo que dice. Gero, bizkate, oin iztu, elkara bat behin luzetuko, eta bain egune da bizkate erokoai importantzia mor, eta ez lotzatu, dokumentalien detaile asko daz, eta askoki kontuetuko zarie, eta dudan datzen dana edo alako zer, gero preguntako aukeriko guzta. Da gizun modu Peter, bera da dokumentalan egile, Bebai Mallorcako memoria historikoko elkartean sortzailetako bat da, Kriston bagaje kulturala duten tipo bat da, asko daki, eta guztako lujo bat da, gaur hemen egotia. Digo que te agradecemos un montón que hayas venido dentro de tus vacaciones, que te ofrezcas a dar esta charla, esta exposición, ¿no? No sé, al final creo que la memoria histórica también tiene algo de personal, ¿no? Y que dentro de vuestras vacaciones, ¿no? También incluye a Laura, ¿no? Que cogáis un tiempo para proyectar esto, para charlar con nosotros y compartir nuestras vivencias. Yo creo que lo agradecemos mucho, y al final yo creo que la memoria histórica vive un poco de eso también, ¿no? Lo que aportamos cada uno de nuestro proyecto personal lo hacemos colectivo, ¿no? Entonces, os agradecemos tanto a Laura como a Peter que vengáis en la máquina, que dediquéis este rato a este momento, y nada, si quieres aportar algo. No, yo prefiero hablar cuando hayamos visto el documental, pero bueno, somos documentalistas a tiempo completo, activistas por la memoria a tiempo completo, y no se aparta uno cuando se va a vacaciones o cuando lo que sea. Ha surgido la oportunidad, sobre todo sabiendo que hay una posible conexión entre el personaje del que trata nuestro documental con vuestra zona, con vuestra localidad, y de eso podemos hablar después en el debate, aunque en el documental no se hace mención. Y creo que es muy interesante que se sepa los vínculos que existían entre el franquismo y el nazismo, que muchas veces se minimizan, o se contextualizan, o se justifican de mil maneras de formas casi equilibristas, cuando eran unos vínculos muy poderosos, tanto durante la Guerra Civil como la Segunda Guerra Mundial, como incluso después, durante todo el franquismo, aunque el franquismo ya tenía unas grandes relaciones con Estados Unidos, y cuando se supone que se desvinculaba de eso, seguía habiendo nazis aquí viviendo muy cómodamente y protegidos por el régimen. Este es un ejemplo, pero había unos cuantos más, y si os parece, cuando acabe el documental tendremos más elementos de juicio como para hacer un debate interesante, y espero vuestra participación. Honekin lotute, realmente no voy a hablar, vamos a hablar de José María también, María Gersadari Etxebarri, jaixotakoek egizarren jaixo zan, gero, familixe ilunera junzan bizitzea eta handik harrikarrako bain eta hori, eta gero Manjausen egon zan, berak ezautu ban Jose Mari, gero beran bizitzako azkenengo partien Mallorcan egin ban, Peterrek ezautu ban, eta ordu asko entzitzun beraz, ez da, konversazio asko, txiste asko, barre asko, eta horren inguren be asko dakixen persona bat da, horren inguren menego zuek gero dokumentalien ez da gertzen, baina, tenemos oportunidad de hablar de José Mari también, ¿no? Por supuesto. Vale, orduan, bai esan Jose Mari inguruen, bai gaizela lantzen gai hau, amigaz be bai, etxa galparzolan sola, eta, etor eta bai, nazisen inguruen, eta konstituzio esparro ningun asko ikertzen eta dabizenak, eta bizka gai hau lantzen,
bueno, hasta que Koldaberri aldera edo aurkezteko, ez da, baina, bueno, Peterreka momentu asko, aukera asko ukiban bera egoteko, grabazio egitzeko, eta, bueno, barren inguren bebau dudaik bakuzu edo jakitzeko, jakin eguzu edo, bueno, aprobetxoen gu, hamin dagoela, ez dakigu gurreko nosetorriko da, seguru torriko da, baina ez dakigu nosetorriko da, nordun aprobetxago, bale? Eta, bale, sí, estamos aquí. Vale. Otto Skorzeny, alias Cara Cortada. El hombre de acción favorito de Hitler. El famoso rescatador de Mussolini. El teniente coronel de las SS, considerado en su momento el hombre más peligroso de Europa. El fugitivo, reconvertido en millonario hombre de negocios en España a la sombra del régimen franquista. El espía. Nuevas investigaciones revelan valiosa información sobre las actividades de un hombre cuya vida sigue rodeada de misterio. ¿Quién fue realmente Otto Skorzeny y a qué se dedicó en los casi 30 años que vivió refugiado en España tras la Segunda Guerra Mundial? En el año 2011, un importante archivo sale a subasta. Se trata de un completo fondo de documentación recopilado por Otto Skorzeny y su mujer Ilse Lundgren a lo largo de varias décadas. Una colección inédita compuesta por más de 2000 documentos, entre los que se encuentran agendas, pasaportes, correspondencia, películas personales en 8 milímetros, tras la muerte de Skorzeny, Ilse, su viuda, cede la totalidad del fondo a unos amigos de Madrid, la familia Pardo. El archivo se cede a finales de los años 90. Mi padre lo tiene y se lo llevo a casa. Dividió el archivo en cajas de seguridad y lo guardo durante casi 11 años. Mi padre tenía miedo porque se pensaba que podían venir, él decía, los nazis. Y yo le decía, aquí ya no hay nazis que puedan venir a hacer nada. Y la gente tiene derecho a saber lo que está en ese archivo. Hay muchos documentos interesantes en la colección. Está la agenda personal. La agenda, muchas veces me he preguntado qué sentido tiene esa agenda, porque esa agenda es exclusivamente de alemanes. En cierto modo es como un reconocimiento o una lista de personas que él quiere tener la referencia como irreductibles o fieles. Está Leni Riefenstahl, está Hannah Reis, está el edecán de Hitler, el que levanta su cuerpo para quemarlo, Otto Gushue, están las secretarias del búnker. Me llevó 11 años continuamente con el archivo y posteriormente intento que alguna institución española, alemana, americana, de donde fuera, se hiciera cargo del archivo.
Fue bastante frustrante porque durante mucho tiempo nadie me respondió. El archivo de Otto Skorzeny es finalmente puesto a la venta. Un exmilitar e historiador estadounidense, el mayor Ralph Gaines, adquiere la mayor parte de la colección y procede a su exhaustiva investigación. Supe de los papeles de Skorzeny en 2012. En realidad estaba haciendo una búsqueda general sobre Skorzeny en Internet y me di cuenta de que había una subasta de sus documentos y me llamó la atención. Se habían escrito muchos libros sobre él, todas sus hazañas durante la guerra, y no se sabía mucho sobre lo que hizo después de la guerra. Pensé que si podía obtener los documentos, podría hacer la investigación y después quizá hacer un libro sobre su vida después de la guerra. Julio de 1948. La ruta que llevará a Skorzeny a España comienza en la localidad alemana de Darmstadt. Recluido en un campo de prisioneros aliado, una mañana recibe una visita muy especial. O sea, llegaron 3 señores vestidos con uniforme aliado a la cárcel de Darmstadt y dijeron que traían una orden para trasladar al prisionero Skorzeny y el director de la cárcel se lo entregó sin pedirles documentación, sin hacerles firmar ningún papel, con toda facilidad. Él mismo reconoce que le facilitan que se marche y, leyendo entre líneas sus libros, Vive peligrosamente y los otros, da a entender que los americanos sugieren como un buen destino España. En la primavera del 48, Skorzeny vuelve a estar libre. Ese verano, Schatz, que era amigo suyo, el banquero de Hitler, que luego tuvo mucha importancia en la relación de Otto con España, le pide a su sobrina Ilse, entonces la condesa von Falkenstein, que lo aloje en una granja que tenía en Baviera. En el verano del 48, Otto se esconde en la granja de Ilse y parece que ahí surge el amor, un amor adúltero, que los dos están casados, pero un amor como muy irresistible. Skorzeny necesita un lugar de refugio seguro. Su elección es España, país donde gobierna una dictadura aliada de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hay 10.000 alemanes, muchos de ellos refugiados del final de la guerra, que viven en España. España es una dictadura militar, por supuesto, de Francisco Franco y sus generales. Centenares de nazis refugiados en España son reclamados por la justicia aliada. Las diferentes listas presentadas al gobierno franquista son reiteradamente ignoradas. Admiran la cultura militar alemana. Es un poco desafortunado que Alemania haya perdido la guerra, pero aún admiran a las personas que han luchado en ella. Y Otto Skorzeny es, en lo que a ellos respecta, un verdadero héroe militar, y lo reciben con los brazos abiertos. Skorzeny entra en España el 12 de enero de 1951, pasando sin problemas la frontera de Irún, utilizando una identidad falsa. I aquest passaport fals, com el Rudolf Steinbauer, diríem, li atorga al José Espotorno, que és l'ambaixador espanyol a París, vull dir que tenia una protecció ja inicial molt gran del règim franquista. Skorzeny se instala en Madrid. Uno de sus primeros contactos en la capital es el conocido escritor y periodista falangista Víctor de la Serna y Espina. Una modalidad nueva de la crónica que ha hecho escuela en España.
Víctor de la Serna era el gran introductor de la colonia alemana y fundamentalmente de los refugiados nazis en Madrid en esa época. Hay que tener en cuenta que Víctor de la Serna era o había sido el director del diario Informaciones, que era el más, con diferencia, el más pro-nazi de los diarios del régimen. Gracias a de la Serna, Skorzeny teje rápidamente una nutrida red de contactos, entre los que no faltan importantes cargos del régimen franquista. Establece contactos con el alto Estado Mayor, con Juan Vigón, con el general Muñoz Grandes, con el general Martínez Campos, con una serie de personajes, pues bueno, del mundo militar español que conocen la leyenda, digamos ya, de Otto Skorzeny y le abre las puertas por muchos de los posteriores negocios que tuvo con el ejército, digamos, con el régimen de Franco. Para llevar adelante esos prometedores negocios, Skorzeny abre despacho en la céntrica calle madrileña de Montera, lugar donde años después le entrevistará el periodista David Solar. Pues yo entonces le pregunté lo de las heridas, sabía la historia, pero quería que me la contara del chirlo que tenía aquí, ¿no? Claro, eso era una de las heridas de guerra, un cascote de metralla y tal. ¿Y qué va? Esto es la marca que teníamos que tener los machotes de la universidad en aquellos días. Dice, a mí me costó 14 combates con armas bien afiladas para tener esta marca. Estoy orgullosísimo de ella. A finales de los años 20 del pasado siglo, Otto Skorzeny estudia ingeniería en la Universidad Técnica de Viena, un lugar donde era costumbre practicar duelos de espada, llamados Mensur. Era una tradició alemanya des del segle XVIII que hi havia associacions d'estudiants molt conservadores que dirimien les seves diferències en duels d'esgrima i les marques com li feien en l'esgrima sense morir eren com a medalles que provaven el seu coratge i el seu valor. Una amistad clave en su juventud en la universidad es la del futuro líder del partido nazi, Ernst Kaltenbrunner. Skorzeny se identifica muy pronto con las ideas nacionalsocialistas, afiliándose al partido en 1934. 4 años más tarde, apoya con entusiasmo la anexión de Austria por parte de Alemania. En 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Skorzeny se alista de inmediato. Al principio quería ser piloto de la Luftwaffe. Lo que pasa es que era demasiado grande, 1,90 m, para meterse en la carlinga de un caza. Entonces él se apuntó al Leibstandarte Adolf Hitler, que eran los pretorianos de Hitler. Era la unidad, originalmente era la unidad de defensa de Adolf Hitler, eran sus guardaespaldas. Skorzeny, casado desde 1938 con la aspirante actriz Emmy Linhardt, es movilizado el mismo día de un importante acontecimiento familiar. El día de mi nacimiento, el 21 de febrero de 1940, fue el día en el que mi padre fue llamado al frente. Justo le dio tiempo a conocerme, pero vino varias veces durante la guerra a visitarnos. En 1943, Skorzeny cae herido en el frente ruso y es trasladado a Alemania.
Su papel en la guerra variará repentinamente cuando su amigo Ernst Kaltenbrunner le pone al frente de una unidad de operaciones especiales de reciente creación, el Batallón 502 de las Waffen-SS. El nuevo cargo cambiará para siempre el destino de Skorzeny. A mediados de los años 50, Skorzeny se mueve con plena libertad en España, utilizando su identidad real. Instalado en el exclusivo barrio de El Viso, goza de una evidente notoriedad pública. Da conferencias, concede entrevistas y es habitual verle en actos de la vida social madrileña. Él frecuentaba el Club Estela, el Pasapoga, el Morocco, Casablanca, todos estos sitios, de noche. En cualquier fiesta, en cualquier situación, tener a Skorzeny, que era el que había sacado a Mussolini del Gran Sasso. Había una serie de personajes que eran absolutamente exitosos socialmente, claro, eran como, bueno, pues como celebrities de la época. Le gusta la buena mesa, le gusta la buena vida, le gusta vivir bien. A Skorzeny mi padre lo conoció, era relativamente amigo de la familia. O sea, le impresionó mucho porque además mi padre en esa época pues, era un chico joven, jugaba al rugby, era también bastante alto y fuerte. Y nos contaba que Skorzeny lo había cogido por la cintura y lo había levantado a pulso en el aire. Dice, claro, la sensación de fortaleza física tremenda, Skorzeny. Se lo había presentado Clarita Stauffer, que es una persona que luego se ha visto, se ha vinculado un poco a la red odesa, un poco de salida de los nazis de Alemania para llevarlos a Latinoamérica. Clara Stauffer, una mujer de origen alemán, miembro de la sección femenina de Falange, se convierte en la principal organizadora en España de una importante red de evasión para fugitivos nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Una estructura conectada con las popularmente conocidas como rutas de las ratas. Las rutas de las ratas fueron organizadas por el obispo austriaco Alex Hudal, que estaba en un seminario en Roma. Las rutas iban desde Alemania y Austria, pasando por los Alpes hasta Italia y Génova. Y allí se les ofrecía a la gente la opción de ir a Sudamérica. Se les daban nombres falsos, se les daban pasaportes nanses generalmente, billetes, y así es básicamente como funcionaba. A través de esas redes de evasión consiguen escapar criminales tan importantes como Joseph Mengele, Klaus Barbie o Adolf Eichmann. Skorzeny también estaba en todas esas organizaciones teóricamente. Y efectivamente a él se le atribuye además en particular la creación de una organización que era La Araña,
lo que hacía era ayudar a sacar a esa gente de campos de internamiento, de cárceles, sacarlos de Alemania en la primera etapa, ¿no? Y yo le pregunté por Odessa porque había aparecido un libro muy recientemente. Y entonces él dijo, eso es una novela, eso es una novela. Y luego dice, hombre, los amigos son los amigos y tal. Dice, pero la ley es una cosa, dice, eso es una novela. En marzo de 1961, Romano Mussolini, hijo del desaparecido Duce, llega a Madrid en el curso de una gira como músico de jazz. Scorsese se encuentra con él en el Hotel Castellana. Romano Mussolini viene a Madrid y hay un encuentro entre los dos y hay una fotografía donde le está enseñando el reloj que le había regalado su padre en conmemoración de la liberación por parte de Scorsese de Benito Mussolini. Julio de 1943. Los aliados toman Sicilia. Roma es bombardeada. Ante la gravedad de la situación, el Gran Consejo Fascista, máximo órgano de gobierno en Italia, decide destituir a Mussolini. El Duce es detenido y trasladado a un lugar secreto. Hitler se entera a las 5 de la tarde del día 25. No sé dónde está, iba a decir Hitler. Pero cuando sepa dónde está, mis paracaidistas irán a salvar. El 26 de julio, el nuevo jefe de operaciones especiales Otto Skorzeny es citado por Hitler en la guarida del Lobo, su cuartel de Prusia Oriental. Él me dijo que para él fue muy sorprendente. Lo cierto es que me encomendó la misión y yo salí de allí levitando y diciendo que o traía a Mussolini delante de Hitler o que me dejaba la vida en medio, pero que yo no podía fracasar, no podía fallar en esa operación. Los alemanes detectan la presencia de Mussolini en un hotel de montaña del Gran Sasso, a 2.200 metros de altura. Un lugar al que solo se puede acceder en funicular. La misión se pone en marcha el 12 de septiembre, bajo la denominación de Operación Rom. 10 planeadores con tropas paracaidistas alemanas aterrizan por sorpresa en el Gran Sasso. La operación dura nada, 10-15 minutos. Mussolini sale a la ventana cuando veía a los primeros planeadores. No disparéis, no disparéis. La desorientada guarnición italiana se rinde sin ofrecer resistencia. Skorzeny sube rápidamente a la habitación que ocupa Mussolini. Se presenta allí y con toda formalidad le dice Duce, el Führer me manda a liberarle, y esa famosa contestación de Mussolini, sabía que mi amigo no me abandonaría. Tras posar sonrientes para la posteridad, urge evacuar a Mussolini del lugar. El plan consiste en trasladarlo en una avioneta ligera biplaza Fieseler 156. Tenía que ir el piloto de la avioneta, tenía que ir Mussolini, que era un hombre también grande, corpulento, y Skorzeny se empeñó en ir también en esa avioneta, que era una forma de asegurarse que él llevaba al gran icono del rescate y por lo tanto iba a ser el protagonista de la noticia. Es patética la imagen. Mussolini asustado cuando va dirigiéndose al avión y no podíamos ir por tierra. Mussolini describirá posteriormente que este fue uno de los momentos de más miedo de su vida. Yo no podía volver a Berlín diciendo que había liberado a Mussolini, que se había metido en un accidente de avión. Y entonces Hitler me dice, ¿y usted qué hace aquí? Dice, no, yo prefería que llevase mi cadáver. Después de la operación Roble, la vida de Skorzeny no cambia. Se va a recibir victoriosamente el 3 de octubre en el Palacio de los Deportes de Berlín. Hay un reportaje
eso está siendo recibido por los jerarcas nazis, sus hombres también, todos los que han participado, siendo también condecorados. A partir de ese momento, Scorseni se convierte en el único rescatador de Mussolini. El aparato de propaganda nazi entra en acción, encumbrando a su nuevo ídolo. Tras la derrota en Stalingrado, Alemania necesita un impacto emocional, un héroe en el que creer, sacrificando para ello el papel jugado por los paracaidistas en el rescate. Básicamente se ha convertido en el león del Gran Sasso. Ha creado su propia leyenda. Aquí está Scorseni, el maestro del farol. Ascendido a comandante y condecorado personalmente por Hitler con la Cruz de Caballero, Scorseni vive sin duda su momento de máxima gloria. En señal de agradecimiento, Mussolini le regalará poco tiempo después un reloj con la inscripción de la fecha del rescate. Un objeto que Scorseni portará consigo toda la vida. A mediados de los años 50, Scorseni se dedica por completo a la actividad comercial, un terreno en el que demuestra tener grandes capacidades. Su matrimonio con Ilse Ludge en 1954 reforzará su relación con el financiero Hjalmar Schacht. La Ilse se sabia que no era la neboda familiar directa del Hjalmar Schacht, però a través d'aquesta persona, la qual ella anomenava com el meu oncle, era una persona molt protegida per un costat. El gran economista del nazismo fue en gran medida el artífice del apoyo popular que Hitler gozó durante muchos años en Alemania, ¿no? Dass ich Ihnen, Herr Reichskanzler, hierdurch ablege, ist, dass wir uns ausrüsten wollen mit allem Wissen. A partir del año 45, Hjalmar Schacht vuelve a convertirse en una especie de tótem como figura económica de esa naciente Alemania que intentaba florecer entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Funda un banco, se convierte en un importante hombre de negocios y está llamado a tener una responsabilidad y una relevancia muy importante durante los años posteriores a la vida de Scorseni. En poco tiempo, Scorseni actúa como un significado intermediario entre las principales empresas alemanas, Krupp, Messerschmitt, Thyssen y la administración española. Desde esa privilegiada posición, juega un importante papel en el marco del convenio hispano-norteamericano firmado en el año 1953, un acuerdo en el que se resuelve la instalación de bases militares de Estados Unidos en España. Aleshores ell de seguida veu una altra oportunitat i entra en el rerefons d'aquests pactes hispano-nord-americans perquè ell aconsegueix que empreses alemanyes o lligades als nazis facin negoci en la construcció d'aquestes bases, de Morón, de Rota, Saragossa, etc. Corresponsales de prensa extranjera, representantes de las agencias e informadores españoles conocen sobre el terreno y mediante previas explicaciones del jefe de la misión norteamericana, general Kirchner, el estado en que se encuentran las obras de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Scorseni tenía contratos con el gobierno americano a través de la Agencia de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Y esos documentos están en el archivo. Con lo cual, se da la paradoja de que un antiguo miembro de las Waffen-SS será el gran conseguidor de que las empresas alemanas construyeran las bases americanas en España. A partir de ese momento, los negocios de Scorseni se diversifican y se internacionalizan creciendo exponencialmente. Traficante de armas, acero, todo tipo de negocios. Otto Scorseni
vendía abrigos de visón y podía estar vendiendo armas a Grecia. Él viajó muchísimo, sobre todo en los primeros años cuando viaja. A Luanda, a Egipto, a Argentina, Paraguay. Él tenía una empresa de importación y exportación. Ahora ahí caben muchas cosas, ¿no? Se decía en aquella época que España estaba vendiendo armas a Sudáfrica en el mercado negro mediante Scorceni. Yo le dije, ¿usted está traficando en armas? Y me dijo, no. Que fuese verdad o no es otra historia. El dinero fluye en grandes cantidades. Tuvo muchas cuentas corrientes en muchos países. Estados Unidos, en el Chase Manhattan Bank, en Panamá, en Suiza, en Alemania, en el Commerzbank. Hemos descubierto un libro que Otto guardaba en las cuentas corrientes entre el 50 y el 60. Y ahí aparecen todos los movimientos con toda la gente con la que él ganó dinero. Es decir, ahí había traficantes de armas, había ganado, había nazis, había políticos españoles, había de todo. Sus frecuentes viajes le permiten relacionarse con grandes figuras políticas de la época: Gamal Abdel Nasser, Alfredo Stroessner, Juan Domingo Perón. Con Perón realiza importantes negocios en Argentina y en Madrid. Perón monta aquí en Madrid una empresa que se llamaba Termo, la propia casa de Perón, en Puerta de Hierro. Llegaba Scorceni, llegaba de repente, bueno, con unos artefactos cubiertos con unos maletines, etc. Y eran armas modernas que llegaba allí a entregárselas o a mostrárselas a Perón, ¿no? Para que él diera su visto bueno, y juntos comentaban cuál era la funcionalidad de esas armas, ¿no? Doña María Eva Duarte recibe el primer saludo del pueblo de Madrid y la bienvenida que le da el jefe. La proximidad de Scorceni a Perón hizo correr el rumor de un posible affair amoroso entre Scorceni y Eva Perón, algo que nunca ha podido ser demostrado. Como era tan fanfarrón y era tan fantasma y era tan peculiar, a él le gustaba alardear que no le había quedado más remedio que acostarse con Eva, porque le inquietaba mucho el viaje que había hecho a Ginebra, que no estaba previsto, cuando vino a Europa, porque tenía miedo de que hubiera ido allí a hacer algo con el dinero que los nazis tenían depositado en Ginebra. Pero es muy inquietante porque ¿por qué tendría Eva Perón acceso a las cuentas de los nazis en Ginebra? Esa historia deja otro misterio colgando. ...1944. Miklos Horthy, gobernante regente de Hungría, país aliado de Alemania, planea rendirse a los soviéticos ante su avance sin pausa por el este. Hitler decide abortar ese plan, encomendando una operación de choque a quien, tras el exitoso rescate de Mussolini, ya considera su hombre de acción favorito, Otto Scorceni. Ya es una adoración mutua la de Scorceni por Hitler, y de alguna forma también a partir de entonces la del propio Hitler por Scorceni. Todo el mundo se da cuenta, en las SS también, que para cualquier operación especial que se jugase a alguien algo, Hitler decía que venga Scorceni. Scorceni actúa con rapidez en Hungría. Tras secuestrar al hijo menor de Horthy, ocupa con sus tropas el Palacio de Buda. El regente se ve obligado a dimitir. Cuando Horthy dimite en Hungría, se produce un cambio de gobierno a favor de las Cruces Flechadas, que era el partido fascista húngaro, un partido extremadamente radical, y la llegada de los Cruces Flechadas al poder en Hungría significa nada menos que la deportación a Auschwitz de más de 200.000 judíos residentes en Hungría y sobre todo en la ciudad de Budapest. Diciembre de 1944.
La guerra se inclina con claridad hacia el bando aliado. En un último intento para cambiar el curso del conflicto, Alemania lanza una gran ofensiva en las Ardenas. Se le encarga a Scorseni una misión especial. Tienes que crear un grupo de combate, una brigada acorazada, la brigada acorazada 150, donde pues con carros de combate capturados al enemigo hagas creer que tu unidad son soldados americanos. La misión, bautizada como Operación Grave, consiste en infiltrarse tras las líneas aliadas con el fin de crear la máxima confusión. Logran despistar, cambiando señales en cruces de carretera, logran despistar y mandar equivocadamente pues, a todo un batallón. Me dio tanto miedo en el cuerpo estos comandos que, claro, decir comandos en nuestras líneas alemanes y Scorseni, esto significaba el caos absoluto, esto hiela la sangre. Algún periodista americano publicó que había una operación en marcha organizada por Hitler para asesinar a Eisenhower. Entonces le dijo, ¿y eso era posible? Dice, porque hubiese sido difícil, pero siempre es posible una acción de esta. Y dice, pero a mí no me le encargaron. Ya era tan temido y tan conocido que el simple hecho de que sus comandos estuvieran implicados en el ataque provocó el pánico en el cuartel general de Eisenhower en París. Eisenhower es retenido por sus propias tropas en París para garantizar su seguridad. Es en ese momento cuando los norteamericanos bautizan a Scorseni como el hombre más peligroso de Europa. La idea era buena, digamos, pero la realidad es que no sirvió de mucho lo que hizo. Del grupo de Scorseni ejecutaron a 20, los fusilaron inmediatamente porque iban con uniforme enemigo. La normativa de guerra era un delito que se penaba con la muerte. La batalla de las Ardenas acaba con una nueva derrota alemana. El fin de la guerra está próximo. Entre los altos cargos nazis empieza a extenderse la preocupación sobre un futuro que se presenta incierto. Sudamérica se convertirá en el principal refugio de los criminales nazis más significados. Curiosamente, también es uno de los destinos favoritos de Scorseni en sus viajes. Sus frecuentes visitas a la zona le permiten reencontrarse con viejos camaradas fugitivos. Yo creo que él sabía dónde estaban todos. Karl-Heinz Mende, en Mengele. Aparece en el archivo Karl-Heinz Mende. Existe un documento que demuestra que Scorseni, en inicios del 67, sabía la dirección completa de Klaus Barbie. La amistad entre Scorseni y Klaus Barbie se mantiene a lo largo del tiempo, con frecuentes encuentros tanto en Sudamérica como en España. Hay una foto, vestidos de mujer, resulta realmente alucinante. Las fotos lo demuestran que el nivel de confianza de los dos era evidente, ¿no? Porque una persona no se fotografía vestido de mujer. Dos nazis, con todo lo que se suponía que era su institución y su tal, vestido de mujer. Uno buscado y el otro con Franco.
Otra siniestra amistad de Skorzeny en Sudamérica es la de Adolf Eichmann. Skorzeny siempre negó cualquier vínculo con él, pero fue el propio Eichmann quien confesó que se conocían durante su juicio en Jerusalén. How did you come to know Sassen? Sassen lernte ich unbewusst anlässlich eines Skorzeny-Besuches in Buenos Aires kennen. I did not know myself. This was during the visit of Skorzeny in Buenos Aires. La bonanza económica de sus negocios permite a Skorzeny la adquisición de numerosas propiedades inmobiliarias. En la isla de Mallorca procede a la compra de una casa en un lugar privilegiado, Es Morell-Vermell, en el municipio de Alcudia. Tras una reforma, se convertirá en su refugio de vacaciones estivales. España era para mí un paraíso exótico. La casa en Mallorca estaba al lado del mar. Era una casa muy bonita y más que suficiente para nuestras necesidades. Pero no era lujosa. Al visitar a mi padre en Mallorca, siempre íbamos a nadar al mar. El contacto de Skorzeny con los lugareños es mínimo. Su intento de privatizar junto a una vecina una parte de la costa genera el enfado de los habitantes del lugar. El pintor mallorquín Jaume Poma, entonces un adolescente, recuerda aquellos agitados momentos. Nosaltres venim aquí i vàrem trobar un bon dia unes barreres d'aquell costat i unes aquí, perquè ens varen vetar el puesto que nostres pares varen prendre de nedar, nosaltres també, i clar, ens varen prendre arrels nostres. Aquest cada vespre vaig venir a nedar i vaig voltar per baix de la roca perquè no podíem passar, que hi havia la barrera. I vaig venir amb la bicicleta aquí damunt, i la vaig deixar. I de cop i volta va venir ell, agafa la bicicleta i me la tira a la mà, sense dir res. Vaig treure la bicicleta i me'n vaig anar encoronant, perquè, clar, jo era un nen i ell era un bigalot. Ante la situación, los vecinos de Alcudia inician una serie de protestas. S'hi van pegar foc, a les barreres. En vespre, calculo un petroli o el segon tall va pegar foc. Bé, van fer tota una sèrie de coses de manifestació. Primavera de 1945. Últimos días de guerra. Tras unas operaciones de defensa en la zona del río Oder, Skorzeny condecora a sus hombres y se desplaza a la región alpina de Berchtesgaden. En esta zona, muy próxima a la residencia de Hitler, conocida como el Nido del Águila, diversas investigaciones apuntan que fue escondida una importante parte del tesoro expoliado durante la guerra por los nazis. Skorzeny cuenta en sus memorias una cosa que no es cierta, que él dice que prácticamente va al refugio alpino, allí no se encuentra nadie y se entrega. Pero los documentos de la colección no dicen eso, ni tampoco los de la FIA.
Desaparece durante 9 días. Esto es muy importante. Ese tiempo que pasa es fundamental, porque lo que hacen es organizarse. Dónde esconder el dinero, dónde esconder los bienes, cómo luego van preparando la huida. ¿Otto Skorzeny tenía acceso al botín nazi? Bueno, lo primero que hay que decir es que había un gran botín nazi en la fortaleza alpina en ese momento y fue llevado allí indirectamente por Ernst Kaltenbrunner. Y Skorzeny es el que le corresponde gestionar esos fondos cuando Kaltenbrunner, digamos, desaparece. Refugiado en las montañas, Skorzeny se replantea su futuro y sus opciones a corto plazo. Su figura es conocida por los aliados, que lo convierten en uno de los nazis más buscados. Skorzeny era un hombre muy buscado al final de la guerra. Los aliados estaban ansiosos por tenerlo en sus manos e hicieron una serie de carteles de "Se busca", con su foto e información sobre él, su altura, peso, también la descripción de algunas de sus capacidades. Uno incluso dice "asesino". Finalmente, Skorzeny decide entregarse a las tropas aliadas el mismo día de la rendición alemana, el 8 de mayo de 1945. Internado en diferentes campos de prisioneros, es interrogado por militares estadounidenses. Es el inicio de una nueva etapa para Skorzeny, la de espía al servicio de sus antiguos enemigos. El final de la Segunda Guerra Mundial y el inmediato inicio de la Guerra Fría harán posible extrañas alianzas inimaginables pocos meses antes. Oficialmente eran enemigos, pero al mismo tiempo eran piezas valiosas en la gran batalla muda que ya se empezaba a librar con la Unión Soviética. Y esto explica en gran medida lo que pasó después con Skorzeny. Fue perseguido, fue juzgado, fue internado en un campo de prisioneros, pero nunca pisó la cárcel. La OSS, Office of Strategic Services, organismo precursor de la CIA, tiene especial interés en el reclutamiento de científicos, militares y personas bien informadas entre las filas nazis derrotadas. Así que el general Donovan, el jefe de la OSS al final de la guerra, estaba particularmente interesado en encontrar y hablar con Skorzeny, debido a sus capacidades. Hay muchos indicios y enlaces que sugieren que Skorzeny fue reclutado en algún momento por la OSS o la propia CIA. Se reúne con varios miembros de alto rango de la inteligencia estadounidense y se cree que en algún momento le proponen trabajar para el gobierno estadounidense. El interés norteamericano en Skorzeny queda evidenciado en los 2 juicios a los que se le ha sometido en Dachau en 1947. Sorprendentemente, diferentes testimonios aliados declaran a su favor. El comandante británico Geo Thomas, héroe de guerra superviviente del campo de concentración de Buchenwald, es uno de ellos. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo podría este hombre que fue brutalmente torturado por la Gestapo llegar a defender a un oficial de las SS? Creo que Geo Thomas recibió órdenes de ayudar a otros durante el juicio de Skorzeny para asegurarse de que fuera declarado inocente y comenzó su procesamiento como un activo de inteligencia y operaciones para Occidente.
Skorzeny es absuelto de todos los cargos y enviado al campo de prisioneros de Darmstadt para ser sometido a un proceso de desnazificación, una orden que eludirá fugándose del lugar. A partir de ese momento, Skorzeny se convierte en un activo de los servicios secretos norteamericanos, con los que seguirá trabajando desde España. Los aliados occidentales querían construir Alemania Occidental como un baluarte contra el comunismo. El problema era que había muchos alemanes que habían participado en crímenes y tanta gente había estado en el partido nazi o había servido a los nazis, gente que tenía altos cargos en el gobierno, en el poder judicial. Muchos jueces eran nazis. Esa es la realidad. Política, todo es política. Este es el problema. La justicia no puede existir donde la política domina. Tras investigar una parte del archivo no consultada hasta la fecha, Ralph Ganis formula una nueva y sorprendente hipótesis en la relación entre Skorzeny y la CIA. Los documentos muestran claramente que la red a la que está conectado Skorzeny es la red que llevó a cabo el asesinato del presidente Kennedy. Sabemos que Skorzeny tenía contactos que estaban en el lugar y en el momento exacto durante el asesinato de Kennedy e inmediatamente antes. Y realmente tendría la capacidad de poner operativos en lugar. La conclusión es que la red de contactos de Skorzeny está conectada al asesinato de Kennedy. ¿Significa esto que Skorzeny llevó a cabo el asesinato? No. Creo que la respuesta está en los propios documentos de Skorzeny. Todavía hay muchas notas escritas a mano, documentos comerciales, transacciones financieras que no se han explorado. Y creo que son el trampolín para descubrir cuáles eran realmente estas conexiones y cómo de profundamente involucrado estaba. La CIA no será el único servicio secreto para el que trabajará Skorzeny. En 1958, Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, pone en marcha un programa de construcción de cohetes de media distancia. Para ello, busca la incorporación de científicos provenientes del nazismo. Skorzeny fue quien ayudó a reclutar científicos e ingenieros alemanes, con el fin de venir a Egipto para establecer un programa de construcción de misiles balísticos para destruir Israel. Ante la evidente amenaza, el gobierno israelí encarga a sus servicios secretos desactivar el programa de misiles de Nasser. En 1962, el Mossad pone en marcha una operación bajo el nombre en clave de Damocles. Israel sap que només podran accedir al cervell del programa de rearmament egipci, que són alemanys, a través d'una persona d'absoluta confiança d'aquests alemanys. I qui millor que els havia captat, que era el propi Skorzeny. Oí hablar de Otto Skorzeny hace 30 años. Me dio la impresión de que era muy cínico cómo el Mossad podía trabajar con los nazis. Así que comencé una lenta investigación al respecto para averiguar qué estaba haciendo exactamente Skorzeny. Uno de los agentes del Mossad que participa en el operativo es Rafi Eitan. Entrevisté a Rafi Eitan. Me dijo que a principios de los años 60 se había puesto en contacto con Skorzeny en Madrid, que había ido con otro oficial del Mossad, que se hicieron pasar por oficiales de la OTAN, entraron
y mantuvieron una conversación con Skorzeny. El Mossad le ofreció, le garantizó la libertad de persecución o enjuiciamiento. Y de hecho, el primer ministro de Israel había firmado un documento a ese efecto. El primer ministro en ese momento. Preocupado por su seguridad, ante la reciente detención y ejecución de su amigo Eichmann en Israel, Skorzeny opta por aceptar la oferta del Mossad. Para llevar adelante su investigación, Yossi Meilman ha tenido acceso a una parte de los archivos del Mossad relacionados con Skorzeny. Describen cómo fue reclutado Skorzeny, cómo fue traído a Israel para recibir información, entrenamiento e instrucciones. Para conseguir el fin de la colaboración de los científicos alemanes en el proyecto, el Mossad no duda en recurrir a la violencia, a través de amenazas, cartas bomba e incluso la desaparición física. Tal es el caso del científico Heinz Krug. Krug estaba en la lista del Mossad como una de las figuras clave más peligrosas y amenazantes del proyecto de armamento egipcio. La misión de Skorzeny era traerlo al lugar de reunión. Skorzeny era admirado por Krug. Era bien conocido entre los científicos alemanes. Era el coronel más condecorado de las SS, etc. Según las averiguaciones de Meilman, Skorzeny cita a Heinz Krug el 11 de septiembre de 1962 en un bosque a las afueras de Múnich. A su llegada, Krug es secuestrado por agentes del Mossad. Le interrogaron y no sé si querían matarlo o no, pero le mataron y se asustaron. Entonces fueron a sus amigos israelíes y les pidieron, por favor, ayudadnos a deshacernos del cuerpo, y desapareció. De hecho, su cuerpo nunca ha sido encontrado. La desaparición de Krug provoca la alarma entre los científicos alemanes. A inicios de 1965, Egipto se ve obligado a suspender el programa de cohetes ante el abandono de muchos de sus investigadores. Una de las preguntas que le hice a Rafi Eitan fue ¿cómo debería recordar la historia a Otto Skorzeny? Y su respuesta fue: la historia debería recordar a Otto Skorzeny como un hombre que prestó un gran servicio a las fuerzas de defensa israelíes. A pesar de su colaboración con el Mossad, Skorzeny fue siempre fiel a sus ideas nacionalsocialistas. Nunca delatará a sus camaradas nazis fugitivos ni condenará el Holocausto, defendiendo su actuación en todo momento. Tal y como afirma en esta entrevista concedida ante su casa de Mallorca en el año 1973. Aber diesen Vorwurf habe ich gerne auf mich genommen, denn es ist Pflicht jedes Soldaten, den Krieg zu verlängern bzw. durchzuhalten, solange der Befehl dazu hat. Ob er sinnvoll ist, das muss die Geschichte entscheiden. Ich glaube, da ist vielleicht noch nicht ganz die Zeit dazu gekommen. Persönlich bedauere ich es jedenfalls nicht. Würden Sie dasselbe heute noch mal genauso tun? Ich kann Ihnen sagen, dass ich dasselbe genauso heute noch einmal tun würde. Pues creo que hay una especie de cortina de humo en la cual él se hizo un personaje a medida. Muy bien las operaciones especiales, muy bien todas estas aventuras románticas y tal, pero
Usted estaba ahí en el meollo de esto. No puede decir que no sabía que se estaban exterminando a los judíos, que no sabía lo que era el núcleo, la médula esencial de la ideología del Tercer Reich. Me parecería increíble que Skorzeny no hubiera sabido nada sobre los campos de la muerte. Él estaba bien situado y la gente como él, estoy seguro de que lo sabía. Fumador empedernido durante toda su vida, Skorzeny enferma de cáncer a mediados de los años 70, siendo operado en Alemania. Le visité y me fumé un cigarro delante de la ventana abierta y me pidió si podía darle una calada. Es decir, seguía estando enganchado. Y esa es la última vez que le vi porque el tratamiento no tuvo éxito. Él insistió en volver a Madrid y poco después falleció allí. Skorzeny fallece en su casa de Elviso el día 5 de julio de 1975. Ilse le acompañará hasta el último momento. Entre las muestras de condolencia destacan las remitidas por un buen número de jerarcas del franquismo. Su funeral fue absolutamente extraordinario. Un comentarista dijo que probablemente nunca se habían visto tantos saludos nazis desde el final de la Segunda Guerra Mundial como en ese funeral. Claro que Skorzeny traicionó el espíritu nazi al trabajar con el Mossad. Pero Skorzeny era un arma de alquiler, era un mercenario. Él era singular, no era tan fácil de clasificar, pero luego era nazi ferviente y estaba en contacto con la ERP de la ERP, por supuesto que sí. Es la típica persona que a cualquiera le hubiera gustado conocer. Es una persona inquebrantable y formidable. Es un ejemplo, absolutamente. Otto Skorzeny sirvió a un régimen que causó el mayor asesinato en masa que cualquier otro régimen en la historia de la humanidad. Por lo tanto, ¿qué pienso de él? Creo que es un pedazo de mierda, disculpe. Tenemos los miembros suficientes para reconocer que es un mito y es un héroe alemán, porque si nos ceñimos solamente a los hechos, pues ya es un personaje de leyenda. Era un pedazo de nazi. Una persona que se apunta al estandarte de Adolf Hitler y es amigo de Hitler, no podemos tener la más mínima duda de que qué personaje es. Es un villano como la copa de un pino. Skorzeny deja, a su muerte, un importante patrimonio. Y le deja una fortuna aproximada de unos $3 millones.
en cuentas corrientes, en diferentes bancos, suizos, alemanes, españoles y estadounidenses, muchísimas propiedades. En su testamento, Skorzeny nombra como única heredera a su esposa Ilse. Ella era su confidente, ella era su esposa, ella era la persona a la que confiaba. Tras la muerte de Skorzeny, Ilse guardará consigo el importante archivo de su marido. Poco antes de morir, lo cede a la familia Pardo. ¿Puede dar sopas del archivo? Puede darlas. El actual propietario puede tener información que pueda desvelar todavía un misterio, claro. No sabemos toda la verdad sobre la historia de Otto Skorzeny. Solo he explorado una parte de los documentos que adquirí. Hay mucho por conocer todavía. Crecí siendo la hija de Otto Skorzeny. No significa nada especial para mí. Sospecho que el mito de que mi padre fuera un héroe será olvidado de aquí a 2 generaciones. Estaba pensando que todo esto es una ez pizkatek, bueno, hau izan da dokumentala, kontua. Ez, bueno, hori, dokumentala hau izan da, ez da duzak dinetzen Pedro hori, hau dana, hau betien, ez, hau betien zima, gauza da, ze dauen atzetik, ez? Ez dakit, yo no me van a engañar, pero una frase que si me gusta es que pedazo de nazi, era un pedazo de nazi, ¿no? Y, bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Entonces, bueno, dokumentala permisoa hartu da bai Londresko festivalien, asko gustatzen dut, eta, bueno, zeuen txandi da, aprovechau, paso. Sí, no, ahí no, simplemente comentar, nosotros tenemos una pequeña productora en Mallorca, que es donde residimos, y claro, pues ya hacía tiempo que veíamos que en esa zona del norte de Mallorca pues había residido o pasaba partes de sus vacaciones en verano un nazi de los gordos, ¿no? De los que todo el mundo lo sabía. Y claro, pues empezamos a investigar un poquito, queríamos hacer, de hecho hicimos un reportaje en clave local,
Pero claro, empezamos a rascar y aquello empezó a salir documentación que no se acababa nunca, y cada vez más interesante, y cada vez con más ramificaciones, y claro, dijimos, tenemos que hacer un documental más ambicioso, ¿no? Afortunadamente conseguimos que Televisión Española aceptara el proyecto, también se unió después IB3, la televisión de las Islas Baleares, también conseguimos algunas ayudas institucionales a los medios audiovisuales, y entonces nos pudimos permitir un documental de estas dimensiones, con estos viajes, con estos protagonistas. Pero claro, desde Televisión Española también nos acotaban la duración del documental a 1 hora, y es que aquí nos hemos dejado bastantes cosas fuera, porque cada tema a veces se ramificaba en otros cuantos, y entonces pues tuvimos que limitarnos a lo que considerábamos más importante, ¿no? Pero bueno, hubiera podido hacerse de 1 hora y media perfectamente, o de 2 horas, porque no se acababa nunca. Y luego está el tema de la documentación que todavía no se ha explorado de este hombre. ¿Aparecerá ahí su visita a Marquina o a la zona que nos ocupa? A lo mejor, quién sabe, ¿no? Porque sí que está plenamente demostrado que traficó con armas. Entonces, actuando desde Madrid, pues una zona obvia de fabricación de armas, está claro que era esta, y él se movía mucho, viajaba muy habitualmente, exceptuando a Estados Unidos o al Reino Unido, que no le permitía la entrada. Entonces iba su mujer en representación suya, porque los negocios los llevaban a medias, pero él viajó muchísimo y se relacionó muchísimo con múltiples personalidades, como aparece ahí. No sería de sorprender, como hay investigaciones también aquí, dadas también aquí por el amigo John, algún artículo publicado, de que hay incluso testimonios que afirman que lo han visto aquí, visitando la fábrica de armas e intentando pues, llevar a la práctica acuerdos comerciales para comprar armas y luego venderlas. No sé, es un personaje que resume muy bien la historia del siglo XX, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial había unos enemigos acérrimos que en cuanto acaba ese conflicto, se inicia otro conflicto de la Guerra Fría, y de repente los que eran enemigos acérrimos se convierten en aliados, y como muchos nazis se reciclan, desde el mismo von Braun, que era el investigador que investigó la fabricación de las V1 y V2, aquellas armas que Hitler pretendía que cambiaran el curso de la guerra, pero no fue así. Luego se convirtió este señor von Braun en el artífice de la llegada del hombre a la Luna, trabajando para la NASA. Cosas como estas. Luego también, sobre todo, cómo el régimen franquista, en su acercamiento a Estados Unidos, su acuerdo para la instalación de bases y sus acuerdos comerciales, después consigue que Estados Unidos pues transija en el hecho de que aquí se refugiaran un montón de nazis importantes, y que la petición de su entrega pues la abandonara en base a esos otros intereses nuevos, más importantes o más prioritarios para ellos. Porque aquí nos ocupa Otto Skorzeny, pero aquí teníamos a Leon Degrelle, teníamos a Franz Lassalle, teníamos a Johannes Bernhard, una lista enorme de nazis importantes con crímenes a sus espaldas, que vivieron muy tranquilamente aquí. Incluso alguno llegó hasta los años 80, con el gobierno ya socialista de Felipe González, y nadie les molestó en ningún momento. Y es una prueba evidente de los vínculos entre el franquismo y el nazismo, que, como he dicho antes, algunos minimizan o contextualizan o dicen que eran cosas diferentes. Bueno, aquí en Euskadi sabemos muy bien, ¿no?, cuando actuó la Legión Cóndor, que también tenía una base en Mallorca, por cierto, en Pollensa, y sabemos que perfectamente que ya en la Guerra Civil pues Alemania apoyó incondicionalmente a Franco, y de hecho uno de estos nazis, Johannes Bernhard, fue el artífice de que las tropas de Franco del norte de África pudieran desplazarse a la península para dar el golpe. Es que este hombre, Johannes Bernhard, vivía en el norte de África, se desplazó a Alemania para entrevistarse directamente con el Führer y con sus acólitos, para ofrecerle, para pedirle que ayudara a Franco una serie de contraprestaciones, y esa ayuda obviamente fue fundamental. Podemos elucubrar, pero yo estoy casi seguro de que sin esa ayuda yo no sé si Franco hubiera ganado la guerra, porque todas esas tropas que se desplazaron del
norte de África a la península fueron fundamentales. Creo que es muy necesario que estas historias se sepan, que se pongan en los institutos. Para mí es un gran orgullo profesores que conozco que las ponen en sus clases de historia, los documentales como este, para que las nuevas generaciones sepan qué ocurrió exactamente, porque muchas veces desde los medios de comunicación oficiales o desde la prensa no suele ser así. Y bueno, yo, si os parece, os cedo la palabra para que si tenéis alguna cosa, alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema, nos la transmitáis. Y si queréis también, dentro de un ratito, podemos hablar de José María Aguirre, que es otro personaje curiosamente vinculado a esta tierra, porque nació aquí, del signo totalmente opuesto, y que tuve el privilegio de conocer y tratar y de ser un amigo suyo. Os cedo la palabra. Yo sí que quería comentar, así como has dicho que, bueno, que seguramente este personaje daría mucho más o sea, que la historia de este personaje daría mucho más, sí que en el año 56 creo que hubo en España de Franco un congreso en Toledo donde se reunieron un montón de fascistas y este tipo de gente, y en concreto Scorzeni y otro grupo intentaron crear una legión, la legión que creo que se iba a llamar Legión Carlos V, ya que tenían miedo a la creciente, bueno, los comunistas, y un poco para poder actuar contra ellos. Eso sí que no he visto que se reflejara en nuestro documental. Otra cosa, otro acto también que tuvo este hombre fue contra Hitler, le mandó matar, creo que fue a Joseph Broz Tito, que fue el presidente de Yugoslavia, que creo que, bueno, se le escapó entre los dedos. Y mi pregunta es cómo un personaje de este calibre pudiera salir de rositas, pues, como habéis comentado, en el juicio aquel que tuvo en... Pues no me acuerdo si era... Sí, eso es. Cómo pudo salir de allí y cómo luego, pues aparte, bueno, también fue condenado simplemente por las Ardenas, por llevar uniforme extranjero, o sea, del bando contrario, y por una matanza que al final, o sea, apenas no pisó cárcel, como habéis dicho ahí. Y luego otra cosa, también tengo constancia de que aquí, claro, aquí hubo otra serie con unos alemanes en su día, y bueno, pues mis padres tuvieron relación con esos alemanes, y mi padre me cuenta que hay uno que era, bueno, aquí se llama Mallet, Guillermo Mallet, que no sé si te sonará, bueno, también creo que fue traficante de armas, y que este señor tiene un hermano que se llamaba un tal John, o Juan. Claro, el segundo nombre, claro, decía mi padre que era un hombre alto, fuerte y tal. El segundo nombre de otro es Johan. Entonces sospecho que ese tal John, o Juan, perdón, podía haber sido el Scorzeni. Podía haber sido. Bueno, efectivamente hubo un plan que presentó Scorzeni al gobierno franquista de la creación de un ejército anticomunista, porque en aquellos años de Guerra Fría fuerte se temía, o él al menos temía, que la Unión Soviética invadiera Europa. Entonces él decía que había que prepararse y crear un ejército anticomunista, utilizando a muchos de sus camaradas nazis, utilizando también a soldados del ejército franquista y otros europeos para estar preparados para esa invasión, y ese plan se lo presentó al gobierno franquista, pero no llegó a ningún lado. Se recibió por parte de firmantes franquistas, pero no se metió ningún paso. Es uno de los temas que por falta de espacio no se pudieron tocar en el documental. También hubo un plan para asesinar a Tito. También hubo un plan, que tampoco se ejecutó, para atentar contra los altos cargos de los gobiernos de la conferencia de Yalta, cuando estaban Stalin, Churchill y un tercero que era el americano, ese Howard. Claro, y Roosevelt, me imagino. Y son planes que no se acabaron ejecutando y que no hemos podido contar por falta. Bueno, lo de Tito sí que fue a por él, lo que pasa es que se le escapó. Por lo que tengo no sé si se llegó a realizar una acción hasta ese nivel, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí un libro que igual conocerás, también se llama Otto Scorzeni, el nazi más peligroso de la España de Franco, escrito por un periodista, Francisco José Rodríguez de Gaspar. Esto es reciente. Sí, pues no sé si es de este año o del año pasado. Y aquí dice como que sí que fue, bueno, que además fueron a su... Me gustaría ver la documentación.
que aporta ese sentido, porque nosotros no encontramos pruebas fidedignas. Sí que había un plan, igual que el de Yalta, que no se acabó de desarrollar por diversas circunstancias. Mi pregunta es esa, ¿cómo semejante personaje puede...? Es evidente porque los intereses cambiaron. Para ellos era más interesante tener a este personaje a su servicio que en una prisión cumpliendo una condena. Para la CIA y luego para el Mossad, tener a este personaje a su servicio les era mucho más útil para sus intereses que cumplir una condena que a ellos ya no les aportaba nada. De repente los nazis ya no eran el enemigo era la Unión Soviética, entonces el panorama había cambiado completamente. Y estas cuestiones de los agentes especiales y de la CIA y tal son muy pragmáticos en ese sentido. Contratan al enemigo, lo sobornan, lo que haga falta, con tal de que sus planes vayan adelante. En cuanto a la presencia de estos Skorzeny aquí, pues aquí tenemos a John, que John a lo mejor te puede contestar con mucho más precisión, porque él sí que ha investigado este tema. Yo ni Edu ya hemos hablado ya. Sí. Pero a lo mejor el resto es que no lo sabe. Sí que hemos comentado, sí. ¿Respecto a qué exactamente? O sea... La presencia de Skorzeny aquí. Bueno, yo creo que está claro que era la gran fábrica que teníamos en Marquina, bueno, que tenemos en Marquina, ¿no? Que es Esperanza, que en ese momento era una de las empresas armamentísticas más grandes de la zona, incluso igual de la península, ¿no? Y me imagino que él vería negocio aquí y que al igual que otros muchos alemanes que vinieron años antes, después de la Primera Guerra Mundial, a hacer negocio al País Vasco, pues este también vio la oportunidad de venir aquí, poner no sé, utilizar sus conocimientos posiblemente junto a Malet, que lo que estábamos comentando antes, que sí debía ser muy bueno en el tema armamentístico, y pues yo creo que esa es la razón por la que acaba aquí, o sea, y no hay otra. Sí, está plenamente documentado que él traficó con armas. A lo mejor en la documentación que falta por investigar aparece alguna conexión. ¿Dónde las compraba? En el documental aparecen varios, ¿cómo se llama? Stuart Smith, sí, el autor del libro Otto Skorzeny, la disciplina del diablo, ¿no? El discípulo del diablo. Sí, pues hay, en ese libro se habla sobre Esperanza y CIA y se habla sobre Skorzeny. Se comenta que debía tener un despacho, además, también aquí. Sí, él o Malet, pero que sí, uno de los alemanes por lo menos tenía un despacho, sí. Sí. No sería nada sorprendente. ¿Cómo es posible que los archivos de Skorzeny lleguen a manos de un militar de los Estados Unidos? Porque fue el interesado en comprarlo. Se pusieron a la venta en internet. Es un coleccionista. Es curiosa esta persona, Ralph Ganis, porque a priori uno va a pensar igual. Un militar estadounidense interesado en cuestiones nazis. De hecho, él tenía, esto es una anécdota curiosa, tenía el uniforme que no formaba parte de este archivo, que había comprado previamente el uniforme de las SS de Skorzeny. Tiene ahí que dar un momento que aparece. Y su mujer le preguntó, ¿qué te ha costado esto? Y le enseñó la factura, no sé si eran $10.000 o algo así. Le enseñó la factura y dice, muy bien, ya, porque yo tengo otros papeles para ti. Y le puso los papeles del divorcio. No es nazi en absoluto ni admirador de los nazis. Ralph Ganis es miembro de una familia de militares. Su padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial combatiendo a los nazis. En ese pequeño museo que tiene está el uniforme del padre y fotografías de la época. Su hermano mayor estuvo en Vietnam. Él estuvo en la Primera Guerra del Golfo, luego en la invasión de Panamá. Otra anécdota curiosa es que había una gorra allí, esta gorra, y me dice una gorra militar. Esta es la gorra de Noriega del dictador que gobernaba Panamá y que Estados Unidos destituyó. Dice, yo fui de los primeros en entrar en el palacio de Noriega, en la invasión de Panamá, y vi ahí el uniforme, vi la gorra, cogí la gorra y me la escondí. Y Noriega estaba escondido y cerrado en una especie de búnker, en una habitación, allí al lado, ¿no? Y nosotros, y no sé, los oficiales decían, entréguese, salga usted, y él puso como condición
que solo saldría si podía llevar su uniforme militar puesto. Entonces, pues sí, aquí está el uniforme, pero claro, no está la gorra. Y el Noriega dijo, ¿y la gorra dónde está? Y dice, bueno, es igual, salga ya sin gorra. Y este tenía la gorra ahí en su casa, ¿no? Es un coleccionista amante de la historia, pero en ningún momento tenía tendencias, todo lo contrario, era antinazi. Y además, esto sí que me resultó llamativo, ahora que ya está jubilado, tenía una conciencia crítica con su propia actuación al servicio de Estados Unidos, ¿no? Él ahora veía las cosas más lúcidamente, antes era un soldado que solo obedecía, y hay que agradecerle porque todo este material nos lo cedió gratuitamente, pues muchas de las fotografías y documentos que aparecen forman parte de ese archivo, del cual tiene los derechos, y en ningún momento nos quiso cobrar nada, como podía haber hecho perfectamente, porque es un material muy valioso. Y él se interesaba por la colección, este otro hombre, Luis María Pardo, lo puso a la venta en internet y él compró una parte importante. Luego hay las imágenes en 8 milímetros, que son imágenes costumbristas de los viajes, de Scorsese, su mujer, esquiando y esto, que estas las adquirieron los nietos de Scorsese, que tampoco tienen ninguna simpatía por el régimen nazi, es una cuestión familiar. De hecho, nos dijeron que les gustó mucho el documental y también nos las han cedido. Bueno, en este caso nos cobraron, pero nos cobraron solo los gastos que les supuso convertirlas para tal. Quiero decir, exceptuando a lo mejor a este escritor, a Blanco Corredoira, la mayoría de la gente desde luego no lo ha mirado. Luis María Pardo hay un momento al final que dice un héroe y tal, pero Luis María Pardo tampoco tiene simpatías por los nazis, a lo mejor se queda unigulado por el personaje, como dice Jacinto Antón, pues es un personaje de aventura, romántico, que en un momento dado nos puede llevar a engaño, pero como dice el otro, un pedazo de nazi incontestablemente. Otra cosa que me llama mucho la atención es Franco, en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo tuvo que nadar entre dos aguas, no sé cómo decir, ante la presión de los aliados, sobre todo los americanos, porque estaba necesitado de ellos, cómo dejó vivir ¿no? a los nazis que se ocultaban en España. Pues sé que Scorsese, por ejemplo, tenía mucha relación con Suñer, que era el cuñado de Franco, y prácticamente pues aquí vivían sin ningún tipo de presión. Y cómo Franco, pues ante los americanos y ante la presión que tenía del exterior, consiguió pues de alguna forma nadar entre dos aguas. Como he dicho antes, Franco le debía mucho a los nazis. Pero sigo opinando que la guerra la ganó gracias a ellos y también los italianos. ¿Qué ocurre? Que, como tú dices, hay un equilibrio en cuanto a que hubo varias listas, primero de varios miles de nombres, luego reducida a 800 y pico nombres de nazis refugiados en España, que los aliados, al final de la Segunda Guerra Mundial, solicitaron al gobierno franquista su entrega para ser juzgados. Se entregaron muy pocos, a lo mejor una decena, dos decenas de esa lista, pero los más importantes no los entregó. Pero yo creo que eso, gracias a esos acuerdos de la instalación de las bases y otros intereses comunes, se perdonó por parte de los aliados. De hecho, Estados Unidos, como he dicho antes, estaba también reciclando, entre comillas, a nazis fervientes para sus intereses. El mismo Scorsese trabajó para ellos en la CIA, quiero decir. Ahí ya había componendas y había otras prioridades que juzgar. A Scorsese, como se dice al principio, se le dejó escapar. Luego también él en sus libros vende su fuga como una gran editorial, pero la dio la puerta. Y de hecho, como se dice al principio, se le indicó que un buen lugar para que estuviera, porque causaría menos molestias, es en España. Si viviera en Alemania, a lo mejor era más escandaloso. Aquí, como ya veían otros, o Sudamérica, pero hay otra cosa que tampoco sale aquí, que es que Ilse, su mujer, vino primero a España y la trataron tan bien las damas de la alta burguesía madrileña, la agasajaron tanto y tal, que le gustó tanto que fue ella la que le dijo a Scorsese, oye, porque ellos querían ir a Sudamérica como nosotros. La que dijo, oye, aquí se está muy bien, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y hay esa versión de que fue eso lo que le convenció para quedarse aquí. Y luego aquí lo trataron fenomenalmente, luego se ve ahí. Scorsese en las fiestas era el invitado maravilloso y todos eran agasajos y
Vivió estupendamente, realmente. Sí, no, más de lo que merecía. Eso está claro. No sé si queréis decir algo más. ¿Qué relación existe Scorsese con Marquina? Pues la que se ha mencionado aquí, el negocio de armas. ¿Dónde se alojaba? Pues esto no lo sé, no sé si tú ya tienes información. Según testimonios, en una época en el Hotel Vega Y en la casa de los alemanes. y eso es. Y luego a partir de 50 que ya compran esa casa hecha, me imagino que donde su socio Malet, que era el dueño de la casa, que era el matrimonio, que era Ruth Adams y aquí se llama Guillermo Malet, que él tenía una empresa, que esa empresa se llamaba Guillermo Malet S.A. y era una empresa de importación y exportación de armamento, y entonces estos también eran ricos y trabajaban mano a mano con Scorsese. Entonces pues no sé quién llegaría primero, o desde qué año, pero seguramente igual desde antes de la guerra, desde antes de o durante la Segunda Guerra Mundial también. ¿Quién vivía alemanes en Chile? ¿Son? ¿Quién vivía alemán en Chile? ¿Algo alemán en Chile? Un matrimonio. Pero Mayet, de todo el año, un mes pasaba aquí. Pero no, además, no todo el mes seguido. Pasaba, pues al año venía de descanso, decía. Y el tiempo que pasaba aquí, por lo que yo tengo entendido, era con la máquina de escribir, tecleando y... Pero eso, de 12 meses que tiene el año, un mes pasaría. Y mantenía una plantilla de unas 12 personas o así. Entre chofer, ama de llaves, cocinera, jardineros... O sea, había un poderío cuando aquí se pasaba hambre. La gente estaba comiendo, hablando mal y rápido, nabos de la huerta. Que él mantenía pues, durante 12 años una plantilla de 12 personas y aparecía pues, al año pues, un mes, pero un mes a más no seguido, días sueltos. Bueno, siempre ha sido un negocio muy lucrativo. Sí. Como indica David Solar, se sospechaba que él era el intermediario entre el gobierno franquista y el gobierno de Sudáfrica en pleno marco, porque estaba prohibido por las Naciones Unidas, y se ve que clandestinamente pues, le vendían armas al gobierno de Sudáfrica. Bien pudiera ser que esas armas sabían de estar. No, y además el hecho de que estuviera Marquina más, ¿y por qué Marquina? Claro, lo que ha dicho yo, Esperanza y compañía, empresa de morteros, empresa de armamento de guerra, y al final pues era un sitio, pues un enclave perfecto. Si los Malet efectivamente tuvieron mucha relación con Marquina, porque su mujer se accidentó y tuvo la pierna bastante mal. ¿Cuántos dos quedaron? En el Hotel Vega, durante bastante tiempo. Posiblemente tuvieran intención de ir hacia el gueto. En el gueto había bastante más gente, entre ellos Scorsese. Y aquí en Marquina a la familia que estaba en el Vega, les visitaba mucho tanto Scorsese, que tenía un despacho propio en la Esperanza, de fábrica de armas. Y también estaba, como curiosidad, el hijo del inventor del caza Master Blitz, también estuvo con ellos aquí. La cuestión es que les gustó tanto que compraron una finca que pertenecía a Romualda Cortaza, que era una Unive. Digo que compraron una finca que pertenecía a Romualda Cortaza, que era en Cortaza Munir, era la ruina de Munir y un montón de terrenos por aquí. Y estos vendieron la finca a los Malet y en adelante se llamó la Casa de los Alemanes, llamamos así. Sí, la finca se llamaba El Retiro, le llamaban ellos. Se llamaba El Retiro. Y bueno, un amigo mío, que fue gerente de la Novar, conoció personalmente a Scorsese, porque siendo gerente de la Novar se presentaron Scorsese y otro alemán. ¿Aquí? Sí, en el Oiva concretamente, no aquí, en el Oiva. A hacer algún negocio de maquinaria, porque Scorsese representaba a muchas empresas alemanas de tal. Y
les tuvo que despechar del despacho. Entraron al despacho sin tocar la puerta y sin nada. No les conocía nada. Les dije, ¿qué hacen ustedes aquí? Ah, fue, no fue. Y yo les suelo decir muchas veces, le digo, joder, Jesús, si llegas a saber qué personaje era ese, te firman las piernas hasta no parar. Y anécdotas, entonces aquí ya hay alguna persona que sabe más, tiene más conocimiento, sobre todo de su vida en el Hotel Vega, cuando estaba metida a su mujer, la de Mayer, sí. Y poco más, sabemos cosas comerciales. Lo que sí te movió es que tenía su propio despacho en La Esperanza y trabajó mucho también con La Esperanza. Pues ahí yo tengo material, ¿eh? Yo le conocía. ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo fue que lo conoció? En lo de Esperanza. Ese era representante de Quito para llevar las armas para la guerra de los 7 días. En Israel. Y que creo que llegaron tarde. Y luego dicen de Malet, en casa Malet han entrado muchos alemanes, entre ellos Messerschmitt, el de los aviones, y Teki tiene un autógrafo de Messerschmitt. Él trabajó con Nasser, eso está también documentado, y bueno, fue él el que en teoría fichó a esos científicos nazis para hacer los cohetes, o sea que no sería sorprendente que también le vendiera o intermediara para la venta de armas para que Egipto las comprara en su guerra. Sí, es perfectamente verosímil. ¿Y usted lo vio? Sí. Con su cicatriz. Unas 4 veces. Unas 4 veces, porque yo fui al servicio militar en el año 54 y es entonces cuando andaban aquí, no sé, yo unas 4 veces le vi. Era fácil de reconocer, ¿verdad? Sí, además andaba por el taller como un obrero más, ¿no? Así grandote, con la cicatriz. Sí, con la cicatriz. 1,91, ¿qué medías? 1,92. Mira, un apunte, estamos hablando de Scorzeni, de Marquina, pero también se sabe que andaba por Villabona, en Guipúzcoa, que allí también en algunas empresas, pues, alguna actividad económica sí que tenía. Entonces, sí, no es solo Marquina, sino que por todo Euskadi ya tenía más actividades, sí. Sí, él se destacó como también con ventaja, porque tenía el apoyo del régimen y tenía unos contactos en Alemania tremendos, pero se destacó como un hombre de negocios muy hábil, ciertamente. Sí, principalmente vivió de eso, pero en La Esperanza tenía otro tipo de actividad, tenía su propio despacho, y yo creo que colaboraba en cuanto, no sé si no era delineante además. Ingeniero. Pero no sé si no trabajó también en su despacho como delineante o alguna cosa de estas. Y claro, tenía actividad por la actividad de La Esperanza, de fábrica de armas, y su principal ingreso sería la representación de las máquinas alemanas, puede ser, pero aquí había otro tipo de colaboración. Yo creo que lo trajo una máquina aquí, una roscadora para Granada. Antes roscaba con acero rápido, con eso de arado. Y ese trajo porque los alemanes inventaron la Biblia, y ese trajo la Biblia y las granadas empezaron a roscar con Biblia aquí. Sí, claro, porque él tenía contacto con las empresas alemanas directo, era el representante aquí. La máquina no sé de dónde era, no sé de dónde, pero sé que era moderna y que roscaba en aquellos tiempos con Biblia, que era de abajo. Un clásico. Siempre trabaja. A mí también me ha llamado la atención que quien le pasa a España
le facilita la entrada a España es Espotorno. Espotorno son conocidos por ser el jefe de la Casa Real. Es un antepasado. Sí, será el padre o el abuelo del... Ahora no me acuerdo, pero es familiar directo. Sí, los Espotorno están muy ligados con la Casa Real. Y es el que le deja... Yo creo que en aquellos tiempos él era un pájaro grande y no sabemos muchas cosas entonces, porque entonces había silencio, los periódicos no publicaban más que lo que les convenía y ahora vamos sabiendo cosas. Yo tengo entendido que una vez de que le liberaron a Mussolini cuando cogió el poder le fusiló al que había... A su yerno. Que había cogido el poder, que era el conde Ciano. Sí, el conde Ciano votó con el Gran Consejo Fascista a favor de la destitución de Mussolini, su suegro. Y cuando Mussolini recupera el poder de la parte norte de la República de Saló, porque la parte sur ya la tenían los aliados, entonces él juzga a su yerno, condena a muerte y lo ejecuta, a pesar de que su hija, la mujer del conde Ciano, le suplicó que lo salvara, que no lo matara, y no tuvo piedad con él. Pero eso no se ha sabido hasta ahora. Eso no había... Sí. El conde Ciano también participó activamente en la participación italiana en la Guerra Civil Española, en la parte geográfica que a mí me ocupa, que son las Baleares, porque fue uno de los que intermedió para que los aviones italianos, que eran de última generación en ese momento, acudieran a las Baleares, hicieran fracasar una expedición republicana que intentó recuperarlas y luego se convirtiera la Mallorca, sobre todo, en una base de operaciones para bombardear todo el levante republicano, y el conde Ciano también participó ahí. Y era un fascista declarado, pero es verdad que en ese momento los aliados ya estaban entrando por el sur y tenían que tomar una decisión y destituyeron a Mussolini, pero Mussolini no se lo perdonó nunca. Luego Mussolini poco tiempo después también acabó bastante mal. ¿Tiene algo que ver Scorseni con el boom del turismo alemán en Mallorca, España? No. Scorseni era un alemán más que le gustaba Mallorca. Y la verdad es que no es que había versiones cuando empezamos a investigar de que vivía en Mallorca, de que pasaba los veranos y se relajaba, lo pasaba muy bien, pero era una relación de ocio absoluto. Hay una historia, otra ramificación que no contamos muy interesante, porque hay otro austriaco, en este caso antifascista, Rudolf von Ripper, que era un pintor bastante prestigioso, que como era antifascista fue capturado por la Gestapo, torturado, pero consiguió escapar, se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos se enroló con las tropas norteamericanas que vinieron aquí a Europa y le dijeron que viniera, que lo aceptaban, pero que tenía que pintar escenas de guerra, ¿no? Y él iba empotrado con las tropas norteamericanas y tiene unos... Si buscáis en internet, Rudolf von Ripper, aparecen algunos de sus cuadros. De hecho, uno de ellos, que está Hitler tocando un órgano con muertos, fue portada de la revista Time. Este señor fue uno de los que se comenta, su biógrafa, de los que detuvo a Scorseni cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, al final. Aunque Scorseni más bien se entregó, fue uno de los que lo... Y luego este señor, curiosamente, vivía en una casa en Mallorca muy cerca de donde tenía la casa Scorseni. Y su biógrafa, que hay un libro sobre von Ripper, deja caer que von Ripper murió en extrañas circunstancias ahogado en su piscina. Y ella apunta que sí, a ver si Scorseni no había tenido la febre de su muerte. Todo esto ya es elucubrar. Pero quiero decir, en Mallorca él ocio. Sí que es verdad que tenía muchas visitas. Gente que venía a visitarlo y pasaba unos días en su casa. Y la casa está exactamente igual. Y de hecho, después del documental que lo han puesto en Netflix, el actual propietario se ha puesto en contacto con nosotros, por si queremos ir un día a visitarlo.
dice que está igual, que él se la compró a la mujer de Scorsese. Que luego aquí hay otra historia que tampoco se cuenta. La mujer de Scorsese recibe una fortuna como herencia, que era también de ella, no era solo de él, había acumulado los dos, pero la despilfarra enormemente porque se empiezan a aparecer moscones aprovechados con negocios inverosímiles, ella ingenua picando, y al final prácticamente se queda en la ruina. Y es el padre de Luis María Pardo, el Almacea, el que, porque eran amigos, el que le paga una residencia en sus últimos años, porque ya no tiene un duro, y por eso ella le cede todo el archivo cuando se muere, porque era un amigo. Pero es curioso porque era mucho dinero, muchas propiedades, tierras en diversas partes del estado y la casa de Mallorca y todo, y lo pierde prácticamente todo. ¿Y a la hija no le dejó nada? No, esto es una cosa que no me han contado, pero yo creo que cuando han visto que Luis María Pardo habla de una herencia de $3 millones, deben haberse quedado alucinados, porque ellos a mí me dijeron que 4 cosas, que habían recibido los muebles, no sé si de una casa que tenían, 4 cosas, pero no sabían. No. Cuando Scorsese muere, la heredera es ella. Entonces ella supuestamente lo pierde casi todo, pero se muere, claro, la hija no tiene prácticamente nada. A mí me comentaron que una versión diferente, que cuando Scorsese fallece, que una de las razones de que la mujer se quede sin un duro es que Scorsese pertenece a la supuesta red Odessa, y que dentro de esos antiguos miembros de las SS que forman esa red, cuando uno de ellos fallecía, su dinero no pasaba a la organización. Así que eso tenía escuchado. No, porque Luis María Pardo nos enseñó documentos. Una supuesta princesa árabe, que era una empresa, no sé qué, que la habían conseguido y le habían talgado, hablando mal y pronto, una serie de propiedades que tenía. Otra, no sé qué, no supo gestionar esa fortuna, aparecieron aprovechados y los documentos están de esos negocios fraudulentos que ella se dejó llevar y no tenía. Y es sorprendente porque ella, cuando estaba con Scorsese, sí realmente demostró habilidades empresariales muy potentes. Los dos hacían un dúo muy efectivo. Pero cuando se encontró sola, parece ser que se encontró como desamparada y como que bajó la guardia, o no sé qué ocurrió exactamente. ¿Y el título de condesa que tenía ella? Sí, porque, bueno, como dice aquí Almudena Grandes, bueno, también Joan Guades, ella realmente tenía vínculos con la nobleza y era supuestamente la sobrina de Hjalmar Schacht, pero no era la sobrina familiar realmente, sino era como una sobrina adoptiva. Y sí tenía vínculos con esa nobleza, ¿no? Pero fue muy importante esa vinculación con Hjalmar Schacht, porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y Hjalmar Schacht es rehabilitado, tiene un papel importantísimo económicamente en la Alemania federal. Y entonces él facilita a Scorsese y a su sobrina un montón de contactos y de negocios con las nuevas, no son las nuevas, eran las empresas alemanas que estaban llenas de nazis, pero que se estaban rehabilitando toda la industria alemana, y eso también para ellos fue un espaldarazo que les hizo ganar dinero muy rápidamente, y con los vínculos que establecieron aquí con los gerifantes franquistas les abrieron las puertas de negocios muy jugosos que luego ya se hicieron internacionales. Llama la atención que esta familia Almaret, cuando se enseñó su mujer, iba a Villa de Cambridge, a instalarse en Cambridge, donde Scorsese también acabó teniendo su propia casa, y había unos cuantos más alemanes. Hay quien piensa que podría ser una especie de instalación o zona de escape en caso de cuidar problemas. Pero estaban, vamos, había bastante alemán metido en el equipo.
También se habla de que Mallorca a lo mejor, pero eso no hay pruebas, la pudiera utilizar porque tenía la casa delante del mar para ayudar a huir con compañeros suyos. Pero bueno, tampoco me sorprende porque, como digo, tuvo propiedades en muchos sitios. ¿Y esa teoría de que Hitler escapó de Galicia? Eso es teoría, ¿no? Sin más, eso no me ha venido ahora. Pero bueno, a Mallorca le gustaba, y estoy seguro de que el Equilibrio también le gustaría, porque feo no es. O sea, como dicen aquí, le gustaba la buena vida, le gustaba disfrutar de la vida y tenía una situación de privilegio absoluto y la supo aprovechar al máximo. A diferencia de otros camaradas suyos que tenían que estar escondidos. Pero estamos hablando de una población que no es la que conocemos hoy. Ya. Que tenía malas vías de comunicación, que no tenía industria, que no tenía un montón de cosas a su día. La zona empresarial era más ciudad que Bilbao, que Guipúzcoa, no hay la zona para Mallorca no tiene tampoco ninguna industria, ninguna buena. En aquellos años, en las Baleares también se refugiaron unos cuantos, por no hablar de la zona de Alicante y toda esa zona, que hasta no hace mucho todavía había alguno ahí refugiado. Buscaban, también les gustaba, claro, el buen clima y lo que buscan ahora mismo los centroeuropeos cuando se instalan por acá. Y él, al fin y al cabo, lo dice un historiador, no era más, era un alemán más, en este caso austríaco, pero bueno, enamorado también de Mallorca, pero yo te digo, él su base de operaciones era Madrid, y él en Madrid se encontraba en Augusto. Viajaba mucho, pero su despacho estaba en Madrid, y desde Madrid movía los hilos porque ahí también estaba el centro del poder franquista y sabía con quién moverse. Frase también que dice que, aunque está en una perspectiva muy realista, el Costelín no se arrepiente de nada. No sé si dice, podría hacer lo mismo o de la misma manera, ¿no? Es muy fuerte. Nosotros estamos pidiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces escuchas eso y te quedas un poco viendo el documental, leyendo el libro de Chano o otros libros, te quedas un poco, ¿no? Creo que es muy fuerte y tenemos que seguir reivindicando esa verdad, esa reparación que no se ha podido llevar a cabo. Como dicen varios personajes del documental, es posible que Scorsese no supiera lo que estaba pasando en los campos. Y de hecho era íntimo amigo de Ernst Kaltenbrunner, que Ernst Kaltenbrunner fue uno de los peores, si es que se puede decir así, que visitó los campos en diversas ocasiones. Ahí en la foto en la que aparece está al lado de Himmler visitando el campo de Mauthausen. Sabía perfectamente lo que había y era íntimo amigo de Scorsese, y de hecho fue Kaltenbrunner el que propone a Scorsese para liderar ese nuevo cuerpo de operaciones especiales cuya primera misión es la liberación de Mussolini y luego vienen estas otras en Hungría y vamos, lo sabía perfectamente. Claro que como no participa directamente porque él estaba en la batalla y todas esas cosas, luego se desvincula y hace como que no se sabe. Eso también lo hace una parte importante de la población alemana que incluso vive al lado de los campos y luego decían que no sabían esperar. Pero en el caso de Scorsese hay una responsabilidad mucho mayor porque era un comandante de las SS, que y era íntimo de Kaltenbrunner, era, como dice Jacinto Antón, una persona ya que llegó a ser muy cercana a Hitler. ¿Quién se puede creer que no sabía lo que estaba pasando? Si dice que volvería a hacer lo mismo, pues implícitamente está diciendo que él realmente no evitaría lo que pasó. Entonces, para mí las cosas están más que claras. Digamos, si no sabe qué. Vamos a seguir. Si esta pregunta mate o este social. Vale. José María.
José María Ingurben. Bueno, yo tengo que contar que a mí me interesaba el tema de los supervivientes republicanos de los campos, y una vez en Mallorca vi una entrevista ya hace años a José María Aguirre, que nació aquí, en Echevarría, aunque en todas partes aparece su nacimiento en Marquina. No vamos a generar conflicto con esto. Entonces vi su nombre, vi la entrevista, me interesó muchísimo, cogí la guía telefónica, entonces no existía internet, busqué su nombre, vi un teléfono, lo llamé, se puso su compañera, su pareja, Salvador, que es un encanto de persona, que es de origen judío, llevaba muchos años con él y que conocía su historia mejor que él, ¿no? Entonces, muy amable, me dijeron que fuera a visitarlos, fui a visitarlos, nació una gran amistad ahí, y claro, él me contaba que llevaba 35 años callado, que no le había contado su historia a nadie, más que a ese periodista ocasionalmente, su mujer y su círculo más cercano. Y él preguntaba, ¿y por qué no la contabas? Siempre he creído que no le interesaba a nadie, porque nadie me preguntaba. Entonces yo le animé a que diera una charla, yo formaba parte de un ateneo libertario, en Palma. Vino, dio la charla, interesantísima. Sara era su apoyo, porque si él, por ejemplo, no se acordaba de una fecha o lugar, porque le había pasado a él en el campo, le preguntaba a Sara, y Sara ya lo sabía mejor que él, le preguntaba. Y claro, yo le dije, bueno, pues esto tenemos que hacer algo más con esto, ¿por qué no vamos a un instituto y lo cuentas a las nuevas generaciones y tal? Y él, después de esa charla en el Ateneo, comentaba que se había sentido muy liberado, que se había quitado un peso de encima porque había podido hablar y que había encontrado un público receptivo que lo escuchaba, cosa que hasta entonces se creía que no existía. Y entonces fuimos a un colegio y una charla, pero los alumnos encantados, apasionados, los profesores decían que nunca los habían visto tan callados y tan atentos a una charla o a cualquier clase. Y a partir de ahí empezó una gira lo llamaban, los profesores se lo iban diciendo unos a otros, y empezó una gira, hizo como más de 30 charlas en diferentes institutos y colegios de Mallorca, y se animó y le gustaba, y luego era una persona que tenía un sentido de humor alucinante, y que eso es una cosa que digo, que ahí triunfó ante sus opresores porque no le amargaron la vida, y cuando acababa la charla empezaba a cantar. Las vacas del pueblo se han escapado, no sé qué, y los chavales empezaban a cantar con él y todo el mundo se reía. Bueno, es que era un espectáculo de sus charlas. Y me siento muy satisfecho de haber sido yo el que la animara a hablar y de que se soltara este lastre, y la verdad es que en Mallorca se le recuerda como por su testimonio. Y curiosamente también lo que es el destino, porque él estaba en Francia, después de salir del campo, y estaba muy perdido, no sabía qué hacer con su vida. Contaba que bajaba al río allí en la población donde residía, porque se volvió a juntar con su madre y su familia, y pasaba horas y horas pensando. Y un amigo suyo que había estado también en el campo de Mauthausen le llamó y le dijo: aquí en Mallorca hay mucho turismo, y tú, como yo, que sabemos idiomas, yo estoy trabajando, y tú vente también. Esos idiomas los aprendió el francés en los campos de concentración franceses donde encerraron a los republicanos, en Alemania, en el campo nazi. Ahí también empezó un poco a aprender ruso con unas rusas prisioneras de las cuales él se enamoró de una. O sea que todo ese periplo tan horroroso luego le resultó útil. Vino a Mallorca, y en Mallorca trabajó en la hostelería gracias a esas lenguas que había aprendido, y tengo una parte buena. No sé si por ahí querías decir algo. Mario Aguirre le conocí en el 95. En el 95 le conocí en su casa, en Mallorca. Hice un reportaje. Cuando has dicho lo de que no se atrevía a hablar, él siempre decía que era un hombre gigante, era un hombre muy grande, una corpulencia tremenda. Y él solía decir que después de todos los experimentos que habían hecho con él, porque era un hombre no solamente era grande y fuerte, sino que era un hombre muy culto. Yo creo que los alemanes siempre tenían como alguien en tener en cuenta. Parecía que querían sacarle de él algo, ¿no? Los experimentos que hicieron con él, como lo contaba él, eran tan fuertes que había veces que él, cuando se despertaba en donde estaba, en
la enfermería, no se reconocía en el espejo. Él decía que, o sea, que hubo durante muchos años, él ni hablaba. Él ni hablaba porque no se atrevía a hablar, porque él creía que era por eso, por todos los experimentos que le habían hecho a él, ¿no? Se lo recalcaba siempre así. Y menos mal que tenía el apoyo de su mujer. Pobre, pues sigue estando viva, parece ser. No sé nada de ella. Pero él recalcaba mucho esto, ¿no? Vivía casi la indigencia en un castillo que lo recibió con una peluca y con una icurriña. Era todo un personaje, era muy culto, una persona muy culta. Y eso, muchas cosas para contar, muchas anécdotas para contar, pero igual no es el momento tampoco. O sea, él se dedicó a la hostelería con Sara, llevaban un hotel que no era suyo. Bueno, Sara no le llamaba René. Yo la llamo Sara, pero Sara René. Y llevaban el hotel juntos, y es curioso porque me cuenta todavía René, que muchos republicanos que habían pasado por los campos, que eran amigos de él, iban en pleno franquismo a ese hotel, casi semiclandestinamente, porque sabían que ahí estarían tranquilos, y tenían reuniones ahí en el hotel, y después, cuando el hotel ya estaban cansados y tal, les dieron la oportunidad de llevar una finca, que es donde tú probablemente los entrevistaste, apartada en el monte, y allí pues criaban conejos, tenían un montón de animales, y René siempre dice que fue el momento más feliz, y es verdad, no era la indigencia, pero no tenían dinero. Sí, no tenían nada. Vivían de los animales y vivían del huerto, pero eran felices porque el hotel les dio muchos quebraderos de cabeza. Y sí, es una imagen. ¿Eso lo grabaste con la icurriña y la peluca? No lo grabé. Es que no lo grabé porque el chasis no, o sea, el coche, no podíamos llegar hasta el sitio donde estaba en coche. Teníamos que dejar el coche a 1 kilómetro o 2, ahí andando con todas las maletas y todas las cámaras y demás. Porque era un sitio muy remoto, ¿no? Era un castillo de ruido, que en un lado vivía la parte noble, que es donde hacíamos la entrevista, y ellos vivían en la parte que no era noble. Era un sitio como, como indigencia, o sea, más bien, pobre hombre no sabía, no tenía nada, ¿no? Yo conocí a la hija, era feliz, era feliz. La hija de los dueños de ese sitio yo la conocí, me lo contó también. Sí, es el gran triunfo de José Mari, que no le amargaron la vida, todo lo contrario, una persona con un sentido de humor fabuloso, que siempre contaba chistes, no probaba el agua, siempre estaba con el vino, y nos contaba, por ejemplo, que Chabón también lo sabe, que él fue uno de los que le ponía motes a los SS en el campo, que luego todos los republicanos los llamaban por ese nombre. Uno era Popeye, que era así, otro que era más grande era King Kong, y entonces ellos decían, cuidado que viene King Kong, y actuaban y tal. Era un tipo formidable, José María, y sus raíces vascas siempre las tuvo. Bueno, también fue pelotari, en el frontón balear, jugó muchos partidos, y era muy conocido en el mundo del frontón en Baleares, y era un personaje que René cuenta que cuando regresaba al hotel después de jugar a la pelota, ponía una mesa pero llena de comida a más no poder, y empezaba a comer ahí todo, y que los turistas que llegaban al hotel se quedaban asustados de ver aquel personaje enorme comiéndose toda aquella comida con aquella voracidad que tenía hambriento de la pelota. Se hacía querer, la verdad es que para mí es un privilegio hacer mucho tanto. Honen inguruen sakontzeko, Txaunek igez argitaratu ban, liburu bat, oso ona da. Bilbao en Mannhausen, ditzen da. Ez Bilbao erreixe, baizik Marcelino Bilbao, memoriak eta batute, Marcelino eta José Mari idezien konietu zen, da? Konietu zien, bizikozi konzentrazio esparruetan da honetan, detailera eta liburu oso konpinta garrese da eta oso irakurri. Hor sakon agertzen da dana, eta igual José Mari izta agertzen hain explizitamente, baina Marcelino bizitza agertzen da, eta pixkat parekidik zenik ez. Bai, hor da euskixe, bai. Nazta José Mari izta agertzen zera. Bilbao, Mannhausen. Bueno, zera, gaur gauzien begizarren egon gara,
Eta beste barik esan, José Mari falleció en septiembre del 2009 y se le había olvidado el euskera porque es que, bueno, él vivió en Eguixarre hasta los 3 años y luego más o menos hasta los 3. Luego sus padres se mudaron a Irún, toda la familia se mudó a Irún, se crió en Irún y a partir del 36, bueno, pues ya con la guerra y tal, pues ya se fue de Irún y no volvió. Y se le olvidó el euskera, pero es muy curioso que en el 2009, ya cuando estaba ya a punto de fallecer, ese euskera que ya se le había olvidado por completo, le vuelve en el hospital de Mallorca y empieza a hablar en euskera y nadie le entendía. Y bueno, sus recuerdos eran muy fuertes de Eguixarre, ¿no? Y de Echevarría y de los corderos que había allí en Eguixarre. Y parece ser que para él era un recuerdo muy fuerte, los corderos de Eguixarre. Y bueno, pues nunca volvió, salvo alguna vez de visita, pero solo de visita. Pero bueno, siempre tuvo muy presente Echevarría y Marquina. Beste gizpada, eskerrik asko tortarren, txusi bebai, bera izin da bizkate enlace edo bitartekari edo, suskonozio mediante txus, tal. Eskerrik asko txus, Jon bebai, txaun, eta beste labe bebai, tortarren, eta zuetan noi. Aurregoa segiduko, gai hau jorratzen, dokumentala Netflixen da, eta, bueno, badakigu jente bat etorri nahi balaten zein dela, bueno, komentatu behar dauke Netflixen ikusteko, ezta? Beste barik, eskerrik asko.